El Museo de la Acrópolis abrió al público en 2009 para albergar los tesoros de la Acrópolis, especialmente las reliquias más preciadas de Grecia, los mármoles del Partenón. Sin embargo, el Museo Ateniense solo cuenta con la mitad de los artefactos originales que sobreviven, mientras que las demás piezas se encuentran en museos de todo el mundo, en particular en el Museo Británico de Londres. ¿Por qué se hallan en Londres vestigios de la Acrópolis y el Partenón? Después de visitar tanto el Museo de la Acrópolis como el Museo Británico con pocos meses de diferencia, decidimos intentar desentrañar el misterio. ¿Quieres saber qué averiguamos? El Museo de la Acrópolis de Atenas se construyó bajo tres premisas. La construcción no debía interferir los hallazgos arqueológicos encontrados en el sitio. El edificio tenía que ofrecer vistas de la Acrópolis y del Partenón. Y la última premisa, y quizás la más importante, el museo debía exhibir los mármoles supervivientes del Partenón. El edificio parece estar flotando, ya que está sostenido por más de 100 pilares de hormigón y protege la excavación arqueológica del sitio. Las paredes de cristal proporcionan iluminación natural y permiten ver a la vez las piezas expuestas y la colina de la Acrópolis de donde proceden. El museo se divide en tres plantas. Las piezas que nos interesan se hallan en el tercer piso, que ha sido especialmente diseñado para albergar los mármoles del Partenón. En esta sala hay exactamente tantas columnas como originalmente tenía el Partenón. Entre estas columnas se encuentran piezas originales y copias de metopas, figuras y losas de mármol que decoraban el Partenón. Como hemos mencionado, el Museo de la Acrópolis de Atenas alberga solo la mitad de las piezas decorativas originales del Partenón. ¿Cómo perdió el Partenón sus mármoles? Para entender qué pasó, nos tenemos que remontar a 1687 durante la Guerra de Morea, la Sexta Guerra Otomano-Veneciana. En aquel entonces los turcos utilizaban el Partenón como arsenal y depósito de pólvora. Creían que los venecianos no bombardearían un monumento histórico como ese. Estaban muy equivocados. El 26 de septiembre de 1687, los venecianos detonaron la pólvora, provocando una explosión que destruyó el techo del Partenón, pero se salvaron los frontones. El Partenón ardió durante 2 días y quedó en ruinas. Muchas de las piezas dañadas fueron recogidas, molidas y utilizadas por los otomanos como materia prima para fabricar cemento. Sin embargo, la mayor pérdida de elementos decorativos y estructurales originales de la Acrópolis se produjo a principios del siglo XIX, a manos de los británicos. Y aquí entra en escena Thomas Bruce, el séptimo conde de Elgin, más conocido como Lord Elgin. Por aquel entonces no se podía acceder libremente a la Acrópolis, ya que las fuerzas otomanas exigían grandes cantidades de dinero o permisos especiales. Elgin era embajador británico en el Imperio Otomano y no le fue difícil obtener una especie de permiso, llamado firman, un acto oficial del sultán turco. Sobre la autenticidad y contenido del documento hablaremos más adelante. Según el firman, a Elgin se le dio permiso para dibujar, pintar, excavar y hacer moldes de las ruinas. También menciona que no se le debía impedir que se llevara cualquier trozo de piedra con inscripciones o figuras. El británico interpretó que el permiso le otorgaba el derecho de llevarse cualquier artefacto que encuentre en la Acrópolis. Y no se llevó poco. De los 97 bloques supervivientes del friso del Partenón, 56 se trasladaron a Londres junto con 15 metopas y 19 figuras de los frontones conservados. También se llevó objetos de otros edificios de la Acrópolis, del Erecteion, de los Propileos y del templo de Atenea Nike. En conjunto, estos objetos se conocen como los mármoles de Elgin, aunque el Museo Británico los llama oficialmente esculturas del Partenón. La excavación y la exportación de las pesadas reliquias llevaron a la quiebra a Elgin.
Desesperado y atravesando un divorcio, en 1816 vendió su precioso botín al gobierno británico. Poco después de que la colección pasó a manos de los fideicomisarios del Museo Británico, Grecia se convirtió en una nación independiente. El Partenón era un símbolo de la identidad griega, y Grecia pidió la devolución de los mármoles de Elgin, pero los británicos se negaron. De hecho, los griegos han pedido la devolución de las reliquias en varias ocasiones, pero en vano. El debate sobre el propietario legal de los mármoles del Partenón lleva más de 200 años. Hay factores legales, éticos e históricos en juego. ¿Cuáles son los argumentos de cada lado? El Museo Británico sostiene ser el propietario por haberlos comprado a Elgin, que tenía un permiso. Afirma que sin Elgin, las reliquias ni siquiera existirían. Habrían sido saqueadas o destruidas por los turcos. Y esto puede ser verdad. El Museo Británico también cuestiona la afirmación de Grecia de que los mármoles de Elgin son un símbolo de Grecia. El museo afirma que los artefactos representan la democracia y son un emblema de la civilización de Europa Occidental. También sostienen que su museo muestra una colección universal y el público puede entender mejor el arte mundial, especialmente cuando ese museo es gratuito. Los británicos argumentan que tal vez sea mejor que los mármoles del Partenón estén en dos lugares, para ser vistos por más personas y apreciados en dos contextos diferentes. De hecho, el Museo Británico es más popular que el Museo de la Acrópolis. Por su parte, Grecia afirma que Elgin excedió la autoridad que le otorgaba el ambiguo firman, y que el permiso no fue firmado por el sultán sino por un funcionario de bajo rango. De hecho, entre los archivos turcos no se ha encontrado registro alguno del permiso de Elgin, solo el Museo Británico posee una traducción al italiano. En la descripción del vídeo encontrarás parte del documento italiano. El texto del documento es ambiguo. Parece que solo autorizaba al equipo de Elgin a retirar los artefactos encontrados en las excavaciones, pero no los que todavía estaban adheridos a los edificios. La parte griega también afirma que dado que los otomanos eran ocupantes y no propietarios del Partenón, cualquier permiso de ellos es inválido. En la versión griega, Lord Elgin no es un altruista, sino un saqueador. A la vez acusan al Museo Británico de haber dañado los mármoles del Partenón debido a la limpieza con cepillos metálicos. Y esto es verdad. El gobierno griego quiere que las piezas del friso del Partenón se reunifiquen para que puedan verse como un todo estético armonioso, con las ruinas del Partenón como telón de fondo. En este momento, el cuerpo de Isis está en Londres, mientras que su cabeza está en Atenas. Es como cortar la Mona Lisa por la mitad, manteniendo una parte en Louvre y la otra en Londres. Según nosotros, ambos bandos se encuentran en terreno inestable y se pueden hacer contrapuntos a cada argumento. La legalidad real de su adquisición de los artefactos no está tan clara. El documento original desapareció hace mucho tiempo y su traducción es ambigua. Si la autoridad documental es dudosa, entonces la validez de la compra del Museo Británico es dudosa. Por su parte, Grecia no presentó una demanda formal hasta 1983, un poco tarde, los delitos prescriben. Pero está la legalidad y luego está la moralidad. En términos de argumentos morales, Grecia tiene la ventaja. Los mármoles estaban destinados a ser una única obra de arte en un edificio impresionante. Un hermoso artefacto es más que la suma de sus partes. ¿Y si los griegos se habrían llevado la mitad de Stonehenge? Nosotros pensamos que si el Museo Británico devuelve los mármoles de Elgin a Grecia, crearían un precedente para todo el arte robado en el mundo, y los demás países también reclamarían sus reliquias.
Muchos grandes museos perderían sus piezas más famosas, y seguro que el Museo de Londres encabezaría la lista. ¿Tú qué opinas? ¿El verdadero motivo de la negación del Museo Británico es que crearían un precedente? ¿Deberían los británicos devolver a Grecia los mármoles de Elgin? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.